al efecto que esto podría tener sobre la vida nacional. Y por eso creo yo que Richard Concepción Carguancho ha actuado con la mayor responsabilidad de que ha sido capaz y ha revisado con minuciosidad todos los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de los investigados por la Fiscalía con respecto, en primer lugar, a si se cometieron o no los delitos que se le atribuyen o que se sospecha ha cometido Nicanor Boluarte, y ha sido abrumadoramente minucioso para llegar a la conclusión, después de horas de examinar cada argumento, que sí, que había fundados elementos de convicción, como dicen los abogados, para concluir que el señor Nicanor Boluarte sí podría haber cometido estos delitos, pero algo más. Te muestro el video. El juez Carguancho le hace frente a los intocables. Un ejemplo de valentía. Es así como Nicolás Lucar describió al juez Richard Concepción Carguancho, quien está dando la cara contra los poderosos. Este juez está investigando de manera firme a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, quien estaría al mando de una red de corrupción. Y la cosa no queda ahí, ya que mientras Carguancho sigue destapando esta red que involucra prefectos y subprefectos, desde el gobierno ya estarían buscando cómo entorpecer su trabajo. Todo esto para evitar que el caso salpique más a Dina y a su círculo cercano. Nicolás Lucar pidió a todos los peruanos estar atentos y no dejar que este valiente juez quede solo en su lucha, porque si seguimos callados, ¿quién más enfrentará a los corruptos? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios, y sin más rodeos, te muestro el video. Ocurrido el día de ayer, de alguna manera es una señal de la profunda crisis política y moral que hay en el Perú. Exitosa. El juez Richard Concepción Carguancho, al que algunos no quisieran ver dónde está porque no se detiene ante los poderosos, ha hecho algo sorprendente. A todos nos llamó la atención que se tomara casi 3 meses para una decisión como dictar o no una prisión preventiva. Y nos llamó aún más la atención que se tomara casi 3 días en leer su resolución. Pero cuando uno revisa todo lo que nos fue diciendo Richard Concepción Carguancho a lo largo de la lectura de su resolución, uno termina por entender sus razones. Es un juez que es absolutamente consciente de las consecuencias que en términos políticos, no solo con respecto a la libertad o no de una o varias personas podría tener su decisión, sino al efecto que esto podría tener sobre la vida nacional. Y por eso creo yo que Richard Concepción Carguancho ha actuado con la mayor responsabilidad de que ha sido capaz y ha revisado con minuciosidad todos los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de los investigados por la Fiscalía con respecto, en primer lugar, a si se cometieron o no los delitos que se le atribuyen o que se sospecha ha cometido Nicanor Boluarte, y ha sido abrumadoramente minucioso para llegar a la conclusión, después de horas de examinar cada argumento, que sí, que había fundados elementos de convicción, como dicen los abogados, para concluir que el señor Nicanor Boluarte sí podría haber cometido estos delitos, pero algo más, de que algunos de estos delitos que podrían excluirlo de la posibilidad de una prisión preventiva gracias a la perversa ley sobre crimen organizado, a las modificaciones que se han hecho de una manera perversa en el Congreso sobre crimen organizado, él dijo que esto no era aplicable.
porque esto era inconstitucional, que esto iba contra convenciones internacionales firmadas por el Estado peruano. Y ha sentado una vez más otro precedente que otros jueces antes que él ya han tomado con respecto a la decisión de si la justicia está obligada a aplicar o no una ley que es una aberración porque tiene nombre propio, para empezar. Y ha marcado, por lo tanto, de alguna manera la ruta sobre cómo debe enfrentarse con responsabilidad la discusión sobre si le da o no se le da una prisión preventiva. Y lo primero que hay que establecer es si es creíble o no que esta persona podría haber cometido los delitos que la fiscalía le atribuye. Y la conclusión es que sí. Y que las penas que se le aplicarían supondrían que tiene que ir a la cárcel, y por lo tanto se cumplió el primer requisito. Pero luego vino la segunda discusión de fondo que hay cuando se debate sobre las prisiones preventivas. Es decir, lo primero es que se tiene que acreditar que podrías haber cometido un delito que si se te encuentra culpable vas a ir a la cárcel. Pero lo segundo es si tu permanencia en libertad significa un peligro para el proceso. Es decir, si tú, por el nivel de influencias que tienes, puedes perturbar la investigación de alguna manera. Puedes obstaculizar la investigación. Puedes obstruir la acción de la justicia. O, finalmente, te puedes fugar. Lo sorprendente es que cuando Richard Concepción Carhuancho estaba dando argumentos, ya no los necesitaba porque el señor Nicanor Boluarte agarró sus chivas y se mandó mudar. Es decir, ni siquiera cuando olió, ¿no?, que la prisión preventiva podía ser aprobada por Richard Concepción Carhuancho, el señor Nicanor Boluarte le dio la razón a la fiscalía y le dio sustento a la decisión que finalmente tomó Richard Concepción Carhuancho. Es decir, el señor, hay peligro de fuga, pero por supuesto ya se fugó. Ni siquiera habían terminado de leer la resolución y el señor ya estaba fugado. Ahora, lo grave de esta situación, esto es lo que tiene que ver con Carhuancho, que es un juez al que además quieren sacar, y lo quieren sacar hasta del ejercicio de la abogacía. Hay un abogado aprista que lo ha denunciado ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, ¿no?, pretendiendo sacar al señor o sancionarlo porque supone adelantó opinión en una conferencia, una clase que dio en San Marcos sobre este caso. Es decir, cualquier cosa. Es la desesperación. Y fíjense ustedes lo grave de este asunto, ¿eh? Esta investigación la llevó Marita Barreto. ¿Dónde está? La sacaron a Marita Barreto. Es decir, la fiscal, ¿no? ¿Qué división de la policía manejó? Diviac, muerta la Diviac. ¿Quién era el detective más importante en este proceso? Harvey Cochomba, afuera, cuidar puentes. Y ahora quieren sacar a Richard Concepción Carhuancho hasta el ejercicio de la abogacía, no solo de juez. O sea, ese es el mensaje que o sea, si tú te atreves a investigar el poder, si tú te atreves a levantar la alfombra, el poder te va a castigar, te van a sacar de la fiscalía si eres fiscal, te van a sacar de tu puesto y te van a botar de la policía si eres policía. Y en el caso de que seas juez, hasta te quieren quitar la licencia de abogado. Pero ¿dónde estamos? ¿Y qué se han creído? Ahora, lo significativo es que no asustaron a Richard Concepción Carhuancho. Y él siguió adelante e hizo lo que tenía que hacer, y eso habla bien de él y de la calidad de su resolución, porque sinceramente yo he estado revisando ayer la documentación, que es enorme, y la verdad le ha hecho el trabajo al juez que debe resolver sobre esta investigación, y hasta la Corte Suprema se hay una apelación, porque la cantidad de argumentos que ha dado para sustentar la prisión preventiva han recorrido por lo menos la mitad del camino que va a tener que recorrer el juez en el momento que este proceso vaya a juicio.
Ahora, ¿se dan cuenta ustedes de la situación en la que estamos? Es decir, la señora Boluarte es la vicepresidenta hoy ejerciendo la presidencia de la República porque su presidente, el señor Pedro Castillo, está preso por golpista. Y el jefe de su partido, del partido del cual ella fue militante, porque en este momento no milita en ningún partido, es decir, el jefe de Perú Libre está prófugo de la justicia. Perseguido porque tiene una sentencia. Porque según la justicia es un delincuente. Y su hermano, está en este momento también prófugo de la justicia. Y ella misma está procesada. O sea, ¿cómo es posible que tengamos una situación de este tipo? Además, en un país donde de lo que se trataba, si hubiéramos aprendido la lección, es de salir de esto. Es decir, de salir de un país en el que el presidente en un momento estaba preso. El presidente otro, el que lo siguió después de Fujimori y Toledo, prófugo, lo trajeron. Felizmente la justicia lo trajo y los Estados Unidos, la justicia americana actuó de manera correcta y hoy está cumpliendo sentencia de 20 años. Y es el mismo camino que van a seguir los otros, bueno, excepto Alan García, que se suicidó para no ir preso. Pero es el mismo camino que van a seguir los otros presidentes. Entonces eso es una señal de un nivel de descomposición moral en el Perú que no podemos seguir tolerando, sinceramente. Ahora, esto nos lleva además a otro asunto que es muy importante, que es la forma como se ejerce el poder en el Perú. No solo la visión de que hay de lo que significa el ejercicio de la política. Es decir, tú haces política para llegar al municipio, al gobierno regional o al gobierno para desde ahí meter a tu gente en los ministerios, en las direcciones, en los organismos, para que todo el mundo haga negocios, ¿no? Y por supuesto para que ellos mismos, quienes toman las decisiones de los nombramientos, se beneficien también. Es decir, el aparato del Estado es tomado como una especie de botín y se hace una especie de repartija de puestos amparándose en el maldito marco legal según el cual puede crear puestos de confianza. 5% de los funcionarios del aparato del Estado, lo que deciden, lo que compran, lo hemos dicho hasta el aburrimiento. Los puestos clave, que dicho sea de paso, se asocian con las mafias de corrupción que hay prácticamente en todos los ministerios donde algo de plata existe. Pero junto con eso, lo que nos ha ocurrido en los últimos años es pues los Montesinos, los Nadine y ahora los Nicanor. Es decir, gente a la que nadie eligió, ¿no? Porque nadie votó por ellos. Gente que no ejerce de manera pública y explícita un cargo público y por lo tanto que no asume ninguna responsabilidad ante la ley y ante la opinión pública por sus decisiones, pero que las toma. Exitosa. Que las toma. Y eso es algo de lo que ha quedado acreditado en todo lo que nos ha dicho durante 3 días Richard Concepción Carhuancho. Es decir, que toma decisiones, por ejemplo, sobre los prefectos y sobre funcionarios de todos los niveles. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, si la señora presidenta quiere que su hermano ejerza un cargo público, que lo nombre. Pero tú no puedes ejercer el poder de esa manera clandestina prácticamente. Eso es algo de lo que tenemos que librarnos. Nadie que tome decisiones en el Perú, nadie puede hacerlo desde la oscuridad. Todo aquel que tenga la posibilidad de tomar alguna decisión tiene que ser público, tiene que ser explícito y tiene que asumir las consecuencias legales de las decisiones que tome. Y eso es otra lección que tenemos que aprender. Ahora, yo no sé qué va a pasar, sinceramente, el efecto que esto va a tener, aunque no es difícil de adivinar, con la presidenta de la República y su popularidad. Según Datum, tiene 3% de aprobación. Según Ibope, que acaba de lanzar una encuesta, tiene 4%. Están por ahí. Es decir, están en el margen de error.
que es normalmente más o menos 5%, es decir, la presidenta está bordeando el 0 de popularidad. Y después de esto, es decir, ¿quién es Dina Boluarte? La presidenta que tiene al presidente que lo llevó a donde está, preso por golpista, al jefe de su partido prófugo y su hermano también prófugo. Es decir, esto va a tener... pero ¿saben cuál es el problema más serio? Que tenemos una agenda pendiente. Como país, tenemos cosas urgentes a las que dedicar atención. Comenzando por la crisis de inseguridad que ahora tiene su manifestación más importante en el asesinato de Sheila por parte de un policía que debía cuidarla. Tenemos una tremenda oportunidad con el puerto de Chancay y todavía, por Dios, ya se inauguró y todavía no se ha declarado la zona económica especial. Todavía, ¿qué estamos esperando? Ahorita hay miles de mineros en la puerta del Congreso, pequeños mineros esperando que se apruebe algo. Y no está en la agenda del Congreso de la República el tema. Hoy día va a haber una manifestación de miles de trabajadores del sector salud. ¿Por qué? Porque ahora la bronca no es con el ministro de Salud, es con el ministro de Economía y con el presupuesto de la República que le niega los derechos a la gente que ya no puede esperar más. Porque el sistema de salud peruano sigue deteriorándose, entre otras cosas, y principalmente por la falta de recursos. Es decir, estamos esperando respuesta para que el boom de la agricultura de exportación se multiplique. Para tener una política audaz de convocar a la inversión turística para que el Perú sea el destino, uno de los 5 destinos turísticos más importantes del mundo, que es donde deberíamos estar en este momento. O sea, estamos orgullosos de Machu Picchu, ¿no? Pero ¿por qué no traemos 40 millones de turistas y no 4? Porque no tenemos una política de atracción al turismo. Y eso es lo que debería estar en la agenda nacional, pero no está, pues. No está. Miren lo que estamos discutiendo. Que el hermano de la presidenta se fugó. Esa es la agenda del día, lamentable y tristemente para los peruanos. Soy Nicolás Lucar. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.